Yo voy a poner arriba de la mesa un tema que me pareció interesante como lo planteaba Daniel recién y que no es asunto de la ley. La ley está más preocupada por los ingresos que por los gastos de los partidos políticos. Y decía Daniel Chaquetti, un buen sistema, me parece a mí, es el que requiere menos dinero para funcionar porque algunos asuntos están resueltos por la ley, como por ejemplo la publicidad electoral, que se resuelve de determinada manera, con otros mecanismos, pero no con los partidos políticos pagando por ello. La ley no hace foco en esto. No, sí lo hace. ¿Sí? Digamos. La que estamos hoy tratando en la Cámara de Diputados, y eso me parece que es bueno porque hay un acuerdo de todos los partidos, se ha creado una comisión especial en la Cámara de Diputados, en el acuerdo de todas las bancadas, que tiene un mandato que es trabajar en este proyecto de ley y tiene un mandato de 90 días para aprobar este proyecto de ley, ¿no? Es decir, la resolución se votó esta semana y le da 90 días. Una de las cosas que incorpora el proyecto de ley que estamos tratando es justamente que el 50% de la publicidad sea gratis, por lo cual, en el caso de la televisión, y se tiene una forma de distribuirse en función del resultado electoral anterior, y establece que el 50% sea gratuita. Por lo tanto, es de esperarse entonces que los partidos tengan que destinar el 50% menos de los recursos que tenían o que destinaron en la campaña del 2014 a la campaña del 2019, tendrá que ser menos. Luego hay un 5% para los partidos nuevos. Perdón, 50% no tiene representación y luego sí podrán los partidos comprar publicidad. Exacto. Y esa publicidad va a estar tarifada, que también eso es importante, es decir, quien compraría esa publicidad, ¿verdad?, serían los partidos políticos por medio de la Corte Electoral. Claro. Esto es, que va a haber el mismo precio, el mismo segundo, va a valer tanto para el Partido Nacional como para el Frente Amplio como para el Partido Colorado. Y eso también es importante porque eso libera de alguna manera a esa negociación que tienen que establecer los partidos con los medios de comunicación, donde los medios de comunicación fijan sus tarifas. Es decir, aquí estamos estableciendo de alguna manera lo que va a suceder. Y a veces se esconden donaciones, ¿no? Sí, pueden esconder donaciones o pueden tener un uso arbitrario de apoyando a un candidato o a un partido cobrándole más barato, ¿verdad? Entonces, acá lo que vamos a hacer es tarifar los segundos de televisión. Por tanto, todo el mundo va a comprar al mismo precio. ¿El Partido Nacional está de acuerdo con esta solución? El Partido Nacional votó en general este proyecto de ley. La mayor parte de sus contenidos tuvo reservas con algunos de los instrumentos o algunas de las fórmulas que se encontraron o que finalmente prosperaron para resolver determinadas cosas. Por ejemplo, el tema de la distribución entre los partidos, porque ahí hay una discusión incluso que tiene un trasfondo jurídico importante. Está el antecedente de la acción de inconstitucionalidad que impulsó contra la ley de medios el Partido Independiente con éxito y que eventualmente puede llegar a reeditarse aquí en este sistema que se ha establecido de la distribución que decía el diputado Sánchez. Ahora, quiero agregar algo con relación a lo que tú planteabas originalmente. También va a haber control en cuanto a los gastos, en otro aspecto de todo esto, porque Alejandro hablaba de la financiación para las campañas electorales, en términos muy correctos. Pero no nos olvidemos que aquí hay contenidos vinculados con la financiación permanente de los partidos políticos, que tiene que ver con algo que se arrastra de la ley del 2009, es decir, los mecanismos de financiamiento interelectorales para el funcionamiento de los partidos políticos, que se paga, la ley establece 4 unidades indexadas por voto obtenido en la última elección, pero ahora se establecen nuevos controles que son dobles, por lo menos, o triples, porque los partidos tienen que presentar los estados contables, primero ante el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas debe visar esos estados contables, sus balances, lo que recibieron, que es objetivo, se sabe, porque está determinado por la ley, y en qué gastaron y cómo gastaron. Y después de la visación, digamos así, del Tribunal de Cuentas, hay un control posterior de la Corte Electoral. Por eso estribo lo que decía también Chaquetti, que es muy importante. Me parece que más allá de la discusión teórica o de los contenidos que nos pueden parecer, digamos, tanto mejores o tanto peores según la concepción de cada uno, para que esto prospere, para que esto tenga éxito y sobre todo para conjurar lo que tú decías que es el riesgo de las campañas paralelas o de la obtención de recursos por fuera, que eso por supuesto es pecaminoso, y si eventualmente no neutralizamos esa posibilidad, mejor sería no hacer nada. Es muy importante que nosotros fortalezcamos el control, y el fortalecimiento del control pasa fundamentalmente por un tema presupuestal en muy buena medida. Definición que va a tener que ser concomitante con la sanción del proyecto de ley, porque yo creo que esto hay que preverlo en la próxima rendición de cuentas, que es la última instancia presupuestal que admite el incremento del gasto y que además va a estar vigente precisamente cuando esta ley se empiece a aplicar, que es a partir del 1 de enero del año que viene. Exacto. Entonces, yo creo que hay varios desafíos planteados.
Pero creo que hay una voluntad política inequívoca, que es de todos los partidos, repito, más allá de la letra chica, donde tampoco hay tantas diferencias, y vamos a ver ahora qué pasa en diputados, para que esto salga, porque esto tiene que ver con el debate ético que está instalado en la sociedad, sin duda. Una de las diferencias que está arriba de la mesa es la donación de las empresas. El proyecto pretende eliminar esto y que las donaciones sean todas nominativas, que sean personas las que donen, y no hay acuerdo. Ahí el Partido Nacional, o al menos algunos sectores del Partido Nacional, no están de acuerdo con esto. No sé. Bueno, a ver, en el Senado ocurrió así. El tema, por supuesto, lo vamos a discutir y analizar también en la instancia de diputados. La posición del partido no es una posición que esté congelada, porque además todo esto ha sido muy rápido. En el Senado se trabajó mucho tiempo, como dijo Chaschetti, pero hubo un aceleramiento a último momento, porque había que definir, porque además esto no se puede aprobar cuando estemos encima de la elección. Esto tiene que estar pronto a mediados de este año, me parece que es claro que es así. Por lo tanto, el análisis es un proceso continuo. Nosotros en ese tema tuvimos una diferencia en el Senado, por lo que pude advertir conversando con los senadores, que digamos, está centrada en lo siguiente. Yo creo que el gran cambio cualitativo que se da en esta solución, en esta modificación que contiene este proyecto de ley, está en la eliminación del anonimato, en la eliminación de las donaciones anónimas con carácter general. Ya no vamos a poder ni siquiera vender un ticket para un cóctel si no decimos después quién lo compró y no establecemos claramente a quién se lo vendimos. Mucho más las donaciones o de una empresa o de un particular. Lo de que las empresas no donen creo que pertenece al terreno de definir, repito, el alcance de los instrumentos. Yo sé que eso está asociado a un tema que políticamente puedo comprender, que es que no haya un condicionamiento posterior a la hora del ejercicio del gobierno por parte de quien le pidió a una empresa y terminó siendo legislador, presidente de la República o ministro, para que eso no represente un condicionamiento futuro en un proceso licitatorio, digámoslo groseramente. Ahora, yo creo que es una discusión bastante bizantina, lo digo francamente, y estoy hablando con sentido pragmático. ¿Por qué razón? Porque no donará la empresa, pero podrá donar el accionista de la empresa, o podrá donar el dueño de la empresa. Por otro lado, creo que aunque done la empresa, está claro que acá se introducen dos elementos que me parece que contienen esta preocupación o este dilema, y es que, por un lado, la publicidad, es decir, se va a saber qué empresa le donó a qué partido y cuánto. Y por otro lado, el límite. Hay un límite de 300.000 unidades indexadas. Son 39.000, 40.000 dólares a valores de hoy. Entonces, es decir, eventualmente quien en el futuro en la acción de gobierno ceda o se sienta condicionado o se sienta débil frente a un empresario que le donó, por supuesto se estaría apartando de la dignidad en el ejercicio de la función pública, pero además lo estarían comprando por poca plata, ¿no? ¿Por qué es central para el Frente Amplio esto? Yo creo que acá hay varias cosas, ¿no? Primero creo que el talante de debatir estos temas tiene que ser un talante de mucho respeto y de mucha seriedad, porque estamos hablando del financiamiento de la política, ¿no? Y cada vez que el dinero y la política, si uno no lo trata con cierta seriedad y responsabilidad, incluso en el marco de las diferencias, puede ocasionar caer en un escenario en el cual hayan reproches mutuos que no tienen sentido. Entonces creo que eso es así. A nosotros nos parece que primero hay que dar un mensaje fuerte. Una empresa no puede financiar la política. Ese es el primer mensaje que nos parece que a la ciudadanía hay que darle con un proyecto de esta naturaleza. Que las empresas, ¿por qué? Porque que una empresa le done a cualquier candidato implica que la empresa va a poder influir en ese candidato. Bueno, ahí ya estaríamos en un plano de extrema subjetividad. Ahora, para nosotros lo importante es impedir ese vínculo. Es decir, a ver si me explico mejor. Que las empresas donen a los partidos no quiere decir que luego tengan el poder de incidir en los partidos. Ahora, ahí hay un puente que puede ser utilizado para eso. Entonces lo primero que es cortar de raíz. Es decir, bueno, que las empresas no donen a los partidos. Esto además tiene otros componentes. Cuando las empresas donan a los partidos, salen de los balances de sus empresas, ¿no? Cuando los dueños de las empresas, las personas físicas, quieren donar, tienen que retirar sus ganancias de las empresas. Claro. Retirar sus ganancias, ponerlas en sus cuentas personales y desde allí donar un partido. Yo creo que acá la otra gran virtud que tiene el proyecto de ley es que esas donaciones tienen que ser, pueden ser trazables, es decir, no son en efectivo. Y eso también es muy importante. Claro. El hecho de poder perseguir ese dinero, ¿de dónde salió? ¿No? Es decir, salió de esta cuenta, que es de fulanito de tal, y fue a esta cuenta, que es del partido de la lista tal, ¿no? Y eso me parece que es importante a efectos justamente de lo que se hablaba hoy, de los controles, porque el efectivo muchas veces puede ser el vehículo para que aparezca dinero que no sabes bien de dónde sale y que vos lo puedas, incluso en esto que han planteado algunos estudios, de que puede haber una subdeclaración. Ahora, cuando las transacciones son electrónicas, no hay subdeclaración de los ingresos porque eso está claro. Entonces, a nosotros nos parece primero que es bueno dar esa señal de que las empresas no donan a los partidos,
¿verdad? Después esas empresas se terminan... Y esto lo quiero decir también como con una reflexión diferente. Después las empresas pueden tener intereses y los empresarios tienen intereses y van al Parlamento sistemáticamente a las comisiones a reclamar por sus intereses, por sus proyectos. Los proyectos de ley siempre implican que vengan los gremios, que vengan los empresarios. Y entonces es bueno, como señal fuerte, decir, bueno, ese puente no existe. No existe que una empresa puso plata en una campaña y luego va a una comisión parlamentaria y defiende su legítimo interés, ¿verdad?, ante el Parlamento, como lo puede hacer un sindicato, y que alguien diga mañana, bueno, esta empresa financiaba a tal partido y entonces votó tal ley por tal cosa. Ahora, Alejandro, que en ese sentido es un pero mensaje la fuerte. persona física puede por supuesto. donar, Yo los accionistas se pueden juntar, Claro. sea, el puente... Sí. Es que vos no podés prohibir que los ciudadanos donen a un partido político porque se afilian a un partido político. Yo comparto, desde el punto de vista de las señales y desde el punto de vista de la simbología, está muy bien lo que dice Alejandro. Es más, nosotros defendemos y votamos en el Senado y vamos a votar en diputados que no haya financiamiento privado de empresas, por supuesto, para el funcionamiento regular de los partidos. Claro. Para el financiamiento permanente, porque eso sería una especie de sponsoreo. Exacto. Una compañía que le aportara todos los meses o todos los años a un partido político para pagar su presupuesto. Creo que eso sería, en la lógica que planteaba o en la perspectiva que planteaba el diputado Sánchez, sería todavía mucho más grave. Aún peor, claro. En cuanto al financiamiento de las campañas, lo planteamos desde el punto de vista tal vez más práctico o pragmático que en lo que tiene que ver con la simbología. Sánchez lo definía muy bien, es un tema de señales. Ahora, a mí me parece que la señal más poderosa, más fuerte, es la que eventualmente vamos a lograr dar si terminamos de consolidar un acuerdo multipartidario con relación a esto, que yo creo que sería un paso muy importante desde el punto de vista de la reivindicación de la política y desde el punto de vista de la buena salud de los partidos, que es lo que tenemos que salvar en el Uruguay, que ha sido un diferencial de nuestro país con relación a otros países de la región, como hoy decía Chaschetti, donde estamos viendo, como estamos viendo ahora en Brasil, pero también en otros países del continente, los procesos dramáticos de deterioro institucional que se están viviendo, entre otras cosas porque no hay partidos políticos fuertes y porque cuando hubo partidos políticos fuertes, bueno, a esta altura de las circunstancias, esos partidos han sufrido un deterioro, un derrumbe desde el punto de vista de la credibilidad pública que no podemos permitirlo en el Uruguay. Entonces, yo creo que tenemos que concentrarnos en eso. Este asunto de las empresas privadas es un punto. Digo, en todo lo demás hemos coincidido y acá no es un tema de, digamos, de dogmatismo o no es un tema de definición ideológica. Yo creo que es un tema fundamentalmente que tiene que ver con ver cuál es el alcance de las fórmulas. Porque además la trazabilidad, y yo creo que debe haber trazabilidad, se da en un caso como en el otro. Se da también en el caso de que habilitáramos hipotéticamente a las empresas a que donaran en las campañas electorales, porque eso debiera quedar absolutamente registrado. Y reitero, si prospera esta solución tal como fue aprobada por el Senado, no donará la compañía tal, no donará la empresa cual, pero donará el presidente de esa compañía, donará el empresario que es accionista mayoritario. No será de las ganancias de la empresa, será de las ganancias del empresario que tienen el mismo origen. En fin, repito, me parece que eso pertenece más al plano de lo instrumental, que no es por eso menos importante, pero lo central es aquello hacia lo que nos encaminamos, porque yo creo que en el Senado se hizo un gran trabajo y creo que tenemos la oportunidad ahora de redondearlo rápidamente en la Cámara de Diputados. Además, tiene un elemento, me permitís, sí, que no quiere decir que sea el caso... Cuando uno legisla, yo creo que en eso hay que poner las luces largas de lo que puede suceder hacia adelante. Yo creo que tiene otro componente además de la señal y además de algunas cuestiones, que puede suceder que las empresas muchas veces, los dueños de las empresas son muchas personas. ¿Verdad? A veces las empresas tienen un único dueño o familiar. Pero es muy común y muchas veces las empresas o las corporaciones más grandes son corporaciones que tienen una serie de accionistas importantes y a veces esos accionistas son fondos de inversión, claro, ¿no? Que son manejados por una única empresa que maneja un fondo de inversión, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que en el Uruguay sea un problema hoy porque, bueno, la economía uruguaya es bastante pequeña, pero existen de estas empresas. Entonces, no es lo mismo el poder económico, más allá de que tiene limitaciones de ingreso, que puede hacer una empresa como tal, de lo que puede hacer un conjunto de dueños de una empresa. Porque tiene menor poder económico para donar. Y entonces me parece que en ese sentido esta diferenciación, o aquellos que administran fondos, por ejemplo, fondos provisionales.
Para poner un ejemplo, fondos de inversión. Manejan un volumen de dinero importante, pero no son dueños de ese dinero. Entonces, cuando uno establece que las empresas no puedan donar, está estableciendo que los que puedan donar son los dueños del dinero, las personas físicas, no quienes administran el dinero de otros y que están en otra lógica. Y eso me parece que también es importante en esta lógica, no porque sea algo común, pero bueno, cuando uno mira el mundo y mira cómo va avanzando, donde la lógica empresarial muchas veces es la de conjugar un conjunto de capitales grandes y concentrarse y actuar en función de esos intereses, también es bueno que estas cuestiones detengan un poco esa situación de poder dominante de algunas corporaciones. Por supuesto que eso también lo limita el monto total que pueden donar. El límite yo creo que está muy bien, mucho todo esto. Yo lo que sí quisiera poner el énfasis, más allá de que esta discusión es importante y nos hemos empantanado un poco en ella, pero hay muchos contenidos relevantes en el proyecto a lo largo de los 20 y tantos artículos, que a mí me parece que es bueno que la ciudadanía tenga acceso al conocimiento de eso, porque, es decir, aquí hay normas vinculadas con la forma de donar, con la forma de documentar, con la forma de controlar. Hay limitaciones al uso de la publicidad oficial, que me parece que es otro viejo debate, y tiene que ver con otro proyecto que, entre otras cosas, firmamos el diputado Sánchez y yo con diputados de otros partidos también, que es el de la forma de asignar la publicidad oficial, que lo estamos tratando en la Comisión de Constitución. Pero aquí se establece una previsión muy clara en el sentido de que durante el tiempo de la campaña electoral, el Estado, ningún organismo público, ningún ente autónomo, ningún ministerio puede poner en el aire o puede realizar campañas publicitarias donde aparezcan los titulares de esos entes que después sean candidatos o al Senado o a la Cámara de Diputados o a la Intendencia de tal departamento. ¿Qué límite establece la ley? No, establece en el momento de la campaña electoral. En el momento de la campaña electoral, que tiene una definición clara, no se pueden hacer pautas publicitarias del Estado que terminan en definitiva reflejando actores políticos que luego pueden ser candidatos, ¿no? Eso no existía una limitación en el Uruguay. El aprovechamiento de los recursos públicos en última instancia, ¿no? Para apuntalar candidaturas. Y la ley establece justamente esa precaución en el sentido de que prohíbe explícitamente que no exista publicidad oficial en el momento de la campaña electoral, ¿no? Yo creo que eso es bueno y es saludable en ese sentido. Y creo que sí, que la ley tiene un conjunto de acciones que también vamos a entendernos, ¿no? Es decir, las cosas hay que entenderlas en su proceso. Esto le pasa a un deportista, ¿no? Si uno quiere correr 100 metros llanos en un mes, va a tener un problema porque no le va a resistir el cuerpo. Bueno, el Uruguay legisló en el 2009, la ley de financiamiento. Ya en el 2004, ¿no? Bueno, en el 2004 habían algunos componentes, en el 2009 se legislan otros, se empiezan a ver que esa legislación tiene desperfectos, como es natural, en algo que uno está tratando de regular y que es muy delicado porque hace muy bien a la cuestión de la democracia y los partidos políticos. Vuelve con una legislación ahora que pone buenos correctivos y tiene componentes importantes de control, y seguramente será un tema que hay que seguir avanzando. Uno de los componentes es darle capacidades, por supuesto, a los organismos para controlar. Yo creo que eso es clave, sin lugar a dudas. Ahora, también es cierto que en este caso el incorporar el Tribunal de Cuentas es un componente fuerte, porque obliga a los partidos a presentar sus balances y va generando mecanismos de control que van a ser mecanismos también de control cruzado, que me parece que son importantes. Control, ¿hay previstas en la ley sanciones? Sí, por supuesto. Porque si no... Las sanciones están previstas, las tiene que aplicar la Corte Electoral en determinados aspectos, fundamentalmente en el control de las declaraciones de los partidos vinculadas con las campañas electorales, pero después también termina aplicando la Corte Electoral las sanciones a las faltas que detecta y prueba y determina el Consejo de Comunicación Audiovisual, que es en el otro aspecto, eventualmente en la realización de publicidad fuera de los periodos legalmente previstos por la ley. Consejo que hay que hacer vivir, ¿no? Yo ahí quiero decir algo, Gabriel, que es lo siguiente. A mí me parece que el desafío enorme que tenemos planteado ahora no es solo aprobar la ley, es después dotarla del basamento presupuestal y material necesario. Y ahí hay un desafío que el gobierno va a tener que resolver, que es el que tiene la iniciativa en materia presupuestal. Y Alejandro, en primera instancia, va a estar más cerca que yo del tema porque es el Poder Ejecutivo el que define la propuesta presupuestal que llega al Parlamento antes de fines de junio. Y me parece, vuelvo a lo que dije antes, que si nosotros ese aspecto no lo resolvemos bien, para que ya en la próxima campaña electoral, que se nos viene, porque al fin de año vamos a estar en campaña, esto se empiece a aplicar y después, por lo tanto, la Corte Electoral pueda controlar, la decepción puede llegar a ser muy grande, porque venimos de una decepción que es la que tú señalabas. Ya la ley del 2009 establecía claramente la declaración jurada de los partidos en cuanto a la obtención de los recursos, el origen de los recursos, y bueno, lo dijo Chaschetti,
hemos hecho investigaciones y estudios que indican claramente que hubo una campaña paralela y que se gastó más de lo que se recaudó. Eso no nos debería volver a pasar. Claro. Si nos vuelve a pasar porque la Corte Electoral no puede controlar, entonces yo creo que ahí, en lugar de, digamos, de recuperar credibilidad o de transmitirle a la población señales en el sentido de que se puede confiar en los partidos y que se puede confiar en la política, vamos a tener un retroceso importante. Gabriel habló sobre la relación entre empresas y partidos, ¿no? También hay un artículo, que es el primer artículo del proyecto que está en Diputados, que habla de la vinculación entre personas que acceden a cargos políticos y sus partidos. Dice así: las autoridades nacionales de los partidos políticos podrán establecer una contribución especial para su financiamiento a cargo de personas que ocupen cargos electivos. Para algunos eso es un compañerismo de Estado, institucionaliza algunas relaciones que después son muy difíciles de controlar, y también tenemos ejemplos recientes que muestran eso. ¿Qué opinión tienen sobre ese primer artículo del proyecto en Diputados? A ver, yo creo que aquí hay algunas cuestiones que hay que poner claramente. Yo integro un partido político de los 16 años. Y yo cotizo en ese partido político de los 16 años. ¿No? El Frente Amplio tiene un sistema de cotización de todos sus integrantes, y luego también, en función de, he asumido responsabilidades institucionales. En mi caso, concretamente, los legisladores de la 609, por ejemplo, nos autoimpusimos un tope salarial, ¿verdad?, que implica que cobremos el 33% de las partidas que están destinadas a nuestro salario y el resto lo donamos a nuestro partido político. Por una serie de razones que tienen que ver, nosotros no le pedimos esto que lo haga otros. Sí decimos que nosotros queremos vivir como vive el común de la gente y entendemos que más allá de esas situaciones, en realidad el salario el cual recibimos como legisladores formalmente es un salario importante y podemos vivir con menos, y luego lo destinamos a actividades políticas nuestras. Fondo de Solidaridad, el Fondo Raúl Sendí, que genera préstamos a cooperativas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, por supuesto, cada uno vive como quiere vivir, ¿no? Y nosotros no le pedimos a otro que vivan como nosotros. Pero no creo que haya un problema de ese tipo con lo que está planteado en la ley. Incluso lo que se establece es claramente que todos los cargos, la ley también establece más adelante, que todos los cargos políticos, el 15% de sus recursos van a parar a los partidos políticos, ¿no? Y está bien, porque es una forma de financiar, porque todos, yo te acabo de poner el ejemplo del MP, yo sé que en otros partidos existe de la misma manera, en donde parte de la utilización de los recursos que tienen, como salario de un legislador, o plata que tiene porque hace dinero de otra manera, porque tiene empresa, porque tiene esto, porque tiene otro trabajo, lo pone en política. Es decir, ¿por qué? Y bueno, porque la política, la construcción de un partido es la organización de personas y de ideas, y esas ideas requieren de hacer una actividad. Cuando va el legislador, en este caso, en mi caso, voy a Salto, ¿quién paga la nafta de ese vehículo? A mí me la paga mi sector político. Para eso nosotros ponemos los recursos en nuestro sector político y nos organizamos. Y hay compañeros en un barrio que ayer hubo un acto del Frente Amplio y las coordinadoras del Frente Amplio vendían comida, torta frita y hacen finanzas para sostener su actividad política, ¿no? Entonces, parece que en ese contexto yo no creo que que existan riesgos como está regulado los diferentes aspectos del proyecto de ley. Pero hay concordancia sobre esto. Sí, hay concordancia. Y lo primero que quiero aclarar es que, porque me salgo de la vaina por hacer una aclaración ante la afirmación de Alejandro Sánchez de que vive como el común de la gente. Yo también creo vivir como el común de la gente. No sé muy bien si a mi partido directa o indirectamente le aporto más o menos de lo que Alejandro le aporta al suyo, pero es una discusión que no viene al caso, no es relevante. De todas formas, comparto plenamente el análisis en cuanto a que está bien que aquellos funcionarios, aquellas personas que ocupan cargos de confianza, cargos políticos, los legisladores naturalmente. Queda claro que no son solo electivos, ¿no? No, por supuesto. Pero que son designados allí porque el partido deposita en ellos su confianza para cumplir determinada tarea, para desempeñar determinada función, le aporten al partido político. Porque los partidos políticos en Uruguay son pobres o relativamente pobres, que quede claro. En nuestro caso no es el caso de partidos muy poderosos que hay, por ejemplo, en las democracias europeas, que tienen patrimonio y que tienen ingresos y que tienen rentas. No, nosotros vivimos con las fuentes de recursos que podemos tener a mano legalmente, las que allí se establecen, las que vienen desde el año 2009, el aporte del Estado, los aportes particulares en el marco que establece la ley y los aportes que por carta orgánica realizan los integrantes del partido, más la pequeña cuota que pagan los afiliados. O sea que hay una doble financiación del Estado. Pero hay algo que me interesa contestar con relación a lo que tú decías. Yo creo que la circunstancia de que el Estado retenga, creo que dice hasta el 15%, sí, el artículo 15%. primero, hasta el 15%.
no es algo pecaminoso, ni inconstitucional, ni reñido con los principios de la ética, ni mucho menos. Porque ya hoy, de hecho, el Estado, no a través de la ley, pero sí a través de las decisiones administrativas, retiene lo que los funcionarios aportan cuando los partidos comunican o cuando los funcionarios comunican que se les retenga con destino al Partido Nacional o al Frente Amplio determinadas sumas de dinero. Yo creo que esto es un aseguramiento para los malos comportamientos que con relación a esto muchas veces ejercen los funcionarios o las personas que van a los cargos y a veces creen que están en los cargos porque son muy capaces o porque son más inteligentes que los otros y en realidad pueden ser muy inteligentes, pero están allí porque los pusieron los partidos. Sí, no dieron un concurso para llegar a ese lugar.